Valdivia está con nosotros ya enlazado a través de Zoom. Doctor Vargas Valdivia, como siempre, un placer tenerlo en el programa. Y la primera pregunta, después de agradecerle que participe hoy, es preguntarle cuál es el impacto real, al margen de este comentario del fiscal Vela, que parece decir, ojo, solamente es algo temporal, pero al mismo tiempo debe observarse con preocupación. Entonces no sabemos si inclinarnos más primero a si la suspensión es temporal y no pasa nada, porque es solo una suspensión temporal y se levantará pronto, o si la preocupación nos obliga, más bien sí, a encender alertas. Muy buenas noches. Buenas noches, Mávila, gracias por la invitación nuevamente. A ver, es cierto en parte lo que dice el doctor Vela, ¿no? Esta es una suspensión temporal y la misma noticia, posición del fiscal o resolución de la Fiscalía de Brasil así lo señala. Han tomado la decisión de suspender temporalmente en tanto resuelvan el pedido formulado por la empresa Novor, que es la que reemplaza o ha asumido el patrimonio de Odebrecht. El problema es que en la noticia se señala que la Fiscalía de Brasil muestra su preocupación porque aparentemente, ¿no?, la empresa esta Odebrecht, por así decirlo, habría presentado documentos, ¿no?, que sustentarían su reclamo respecto de la Fiscalía peruana de no haber cumplido con los acuerdos de colaboración eficaz. Esto es, si bien es cierto, esa es una suspensión temporal, pero está pendiente de lo que resuelva finalmente la Fiscalía de Brasil. Entonces, sí creo que hay que estar un tanto preocupados. Bien, quería ponerle otros dos extractos de esta declaración ofrecida por el doctor Rafael Vela desde Brasil. Habla, en efecto, de estos detalles. Vamos a escuchar lo que dijo sobre ese punto, concretamente. Efectivamente, hay una serie de detalles dentro de ese documento que nosotros vamos a tener que responder y que negar, evidentemente, porque siempre, como le he manifestado, nosotros hemos respetado escrupulosamente todos los acuerdos y conocemos nuestras obligaciones, pero también, por supuesto, tenemos que hacer prevalecer lo que es una sentencia en el Perú. Es la sentencia de homologación del Acuerdo de Colaboración Eficaz del Perú, que genera también una serie de obligaciones para los colaboradores. Pareciera, por lo que hemos podido recoger de información durante el día, aquí por lo menos en el equipo de producción, doctor, que la queja que ha presentado Odebrecht tiene que ver con la información que llega de Brasil y que de acuerdo, supuestamente, al contenido de ese acuerdo de colaboración no podía utilizarse para iniciar otras investigaciones que incluyeran a la empresa. Y eso sí habría venido ocurriendo. ¿Usted tiene información similar sobre ese punto? Bueno, es lo que se ha recogido de diversos medios de comunicación internacional, sobre todo, ¿no? A ver, este es un tema en realidad que es bastante objetivo para resolver, ¿no es cierto? Primero hay que determinar qué es lo que señala el acuerdo. Y claro, uno se pregunta, ¿qué acuerdo de colaboración? ¿El acuerdo que firmó la Fiscalía con Odebrecht o el acuerdo que fue aprobado por el juzgado? El acuerdo que fue aprobado por el juzgado. En eso tiene razón el doctor Vela cuando dice que ellos tienen que hacer cumplir ese acuerdo, el que fue homologado por el Poder Judicial. La pregunta es, ¿qué detalles hay en ese acuerdo que de pronto no manejamos en este momento? Eso es lo que precisamente hay que determinar, porque, a ver, recordará usted que esa sentencia no se ha hecho, pública del todo, ¿no? O sea, son solo partes que se han hecho públicas debido, pues, precisamente a la naturaleza del acuerdo de colaboración eficaz, ¿no? Porque hay extremos que tendrán que ser utilizados debida y adecuadamente, pero nuevamente, en este caso, como le digo, es un tema eminentemente objetivo. ¿Qué es lo que tiene que determinar la Fiscalía de Brasil? Primero, ¿qué es lo que establece la sentencia que homologa el acuerdo? ¿Por qué? Porque es una sentencia firme que no fue impugnada por ninguna de las partes, entre ellos Odebrecht, ¿cierto? Entonces, no podemos ahora tratar de reclamar respecto de un acuerdo que ya ha sido convalidado por el Poder Judicial. Salvo que no se haya cumplido determinado aspecto, que es lo que sostiene la empresa, ¿no? Por eso, primero hay que determinar, la Fiscalía de Brasil va a determinar cuáles son los acuerdos
¿cierto?, a los que se ha llegado, aprobados en esta sentencia judicial. Y segundo, determinar si ha habido o no incumplimiento por alguna de las partes. Bien. Como ve, es tema eminentemente objetivo, o sea, no hay mucho que Claro. quede a la interpretación. De acuerdo, ¿Qué pero acordaron? ¿Qué es lo que ha hecho la Fiscalía del Perú? ¿Se encuadra o no se encuadra en las obligaciones? Bien, Eso es. pero Y ¿cuál la es el Fiscalía de impacto? Brasil resolverá, creo yo, en los próximos días. Le entiendo perfectamente, pero lo que preocupa es la cercanía de esta suspensión, ¿no? La oportunidad de la suspensión cuando estaban programadas audiencias de algunos casos, como el caso del expresidente Ollanta Humala. ¿Cuál es el impacto inmediato que tendría, por ejemplo, que estos testigos brasileños no puedan participar de esas audiencias como estaba programado? Sí, a ver, el impacto inmediato es que no se van a poder llevar a cabo ninguna de las diligencias que se han solicitado, mientras se mantenga en suspenso la colaboración, la colaboración judicial entre Perú y Brasil. No se va a poder llevar a cabo ninguna diligencia. Lo que sí debe quedar claro es que todas aquellas diligencias y medios que se han practicado con anterioridad sí mantienen su total valor. El problema es este. Tenemos a la audiencia del caso del expresidente Humala, que mientras se mantenga la suspensión de la colaboración judicial, no va a poderse recibir la declaración. A ver si le entiendo bien. Tenemos una gráfica para que el público entienda mejor cuáles son las audiencias que estaban programadas y cuáles se verían afectadas por eso. Por ejemplo, el testimonio o la participación de Marcelo Odebrecht, el ex CEO de la organización Odebrecht, ¿no? Ese era uno para el 7 de noviembre. Tenemos otra el 8 de noviembre, que era Jorge Barata, conocido por aquí, exdirector ejecutivo de Odebrecht en nuestro país. El 8 de noviembre, 14 de noviembre, Luis Mameri, hombre de confianza de Marcelo Odebrecht para América Latina. Y me falta una más, me parece, que es la del 14 de noviembre también, Valdemir Pereira, publicista brasileño. Si le entiendo bien, lo que estos señores han dicho antes de estas audiencias todavía sirve para ser utilizado en ese proceso. Sí, claro que sí. No se invalida. A ver, ¿cuál sería la consecuencia inmediata de mantener la suspensión de este acuerdo de colaboración judicial Perú y Brasil en tanto se lleven a cabo estas diligencias? Pero en tanto estén programadas estas diligencias, no se van a poder llevar a cabo. De acuerdo. ¿Por qué? Porque si no existe autorización de la Fiscalía de Brasil, no se pueden tomar las declaraciones. Bien. ¿Qué pasa si llegamos al final del juicio oral y no se ha levantado la suspensión? Pues la Fiscalía lo que puede, en ese caso, es, dado que hay un elemento ajeno, ¿no es cierto?, al comportamiento de la Fiscalía, que no permite llevar a cabo esa diligencia, puede solicitar al juzgado que se dé lectura a las actas donde constan las declaraciones de todas estas personas. Y esto será sometido a debate. Muy bien, muy bien. Interesante lo que nos cuenta. Quisiera compartir otro momento de la declaración del fiscal Vela, que no descarta una injerencia, digamos, política en la decisión de la justicia brasileña. Vamos a escucharlo y luego lo comentamos finalmente. Reitero, hasta el día anterior a ese pedido, o sea, hasta el jueves de la semana pasada, el fiscal Pérez, por ejemplo, estuvo tomando diligencias en la ciudad de Curitiba, sin ningún inconveniente, sin ningún tipo de manifestación de alguna insatisfacción. Entonces, claro, ¿qué cambió del jueves al viernes? ¿No? Y que además, evidentemente, ¿no?, ha sucedido en este intervalo de tiempo, ¿no? Han sucedido muchas cosas, no podemos tampoco tapar el sol con un dedo. Reitero, nuestro análisis siempre es ubicado en la realidad y estas circunstancias son insolayables, ¿no? Bueno, y el doctor Velas responde de esta manera cuando se le pregunta si la elección de Lula, por ejemplo, podría haber de alguna manera condicionado, influido, pesado en esta decisión. Bueno, me parece que no es una declaración acertada del doctor Vela, ¿no? A ver, está dependiendo de lo que va a resolver la Fiscalía brasileña y deja entrever de que, en efecto, esta decisión respondería a un tema político, no abona mucho, ¿no?, a la posición del Perú. Claro, lo deja abierto, ¿no? Es decir, no lo descarta, dice,
no podemos pero no es tampoco una tapar decisión, el sol no es con un una dedo. declaración adecuada, creo yo. De acuerdo, Si de está acuerdo. en medio de un procedimiento, ¿no es cierto? Lo que está dejando entrever es que aquí habría, pues, no habría independencia por parte de la Fiscalía brasileña. Y es una acusación seria que no se puede hacer. O sea, si de hecho ya acá en el Perú, pasa que acá en el Perú estamos un tanto acostumbrados a hablar de la judicialización de la política cuando esto no es así. Entonces no podemos ir a Brasil o a algún otro país y dar estas declaraciones que dejan entrever, porque es cierto, él no afirma, pero deja Sí, entrever, sí. ¿no? Esto sin contar con elementos objetivos de sustento, claro, porque decir, claro, como el presidente Lula fue condenado, luego la Corte Suprema anuló la sentencia, Exacto. esto quiere decir de que el presidente Lula va a impulsar una serie de procedimientos para entorpecer la investigación. ¿Qué elementos tenemos para poder afirmar eso? De acuerdo. Quería Es una aprovechar la mera oportunidad. suposición que no tiene ningún sustento y que por lo tanto creo yo que es una declaración desafortunada del doctor Vela. Muy bien, lo entendemos en ese sentido. Ahora, quería aprovechar para preguntarle la polémica en torno a la inhibición o no del doctor San Martín, que también es un pedido de la Fiscalía. ¿Usted considera que es un pedido justificado o no? A ver, yo considero que es un... acá quiero hacer dejar constancia de algo, ¿no? O sea, un disclaimer, como se dice. Por favor. Sí, no olvidemos que en el pedido de la Fiscalía sustenta la inhibición y la queja que ha presentado ante la Junta Nacional de Justicia en el hecho de que el doctor San Martín es amigo mío y de mi socio, el doctor José Carlos Ugaz, y que ha sido socio del estudio. Estas afirmaciones, a ver, si bien son ciertas, pero sin embargo ya han sido evaluadas hace mucho tiempo por el Poder Judicial. O sea, hace cerca de 10 años, el doctor San Martín se inhibía en todos los casos que estaban vinculados al estudio hasta que Corte Suprema, la Sala Penal, decidió que no cabía ya que él se siguiera inhibiendo. Caso similar, por ejemplo, a otro ex juez supremo, ¿no?, que también fue socio del estudio. A ver, este hecho es conocido y tiene ya mucho tiempo. A mí me parece que en este caso, además, lanzar esta afirmación sin mayor elemento de sustento resulta inadecuada. ¿Por qué? Porque en este mismo caso, la sala presidida por el doctor San Martín ha rechazado, por ejemplo, un pedido de casación que nosotros planteamos en su momento. Eso quiere decir que no tendría por qué... La Fiscalía en ese momento no pidió su inhibición. O sea, pide la inhibición cuando declara bien concedido y vamos a entrar a analizar una excepción de improcedencia de acción. La verdad, no me parece que sea esto lo adecuado ni lo correcto, ¿no? Basándose además nuevamente en apreciaciones sucedidas sucedidos hace más de 10 años. El doctor San Martín tiene más de 10 años en el Poder Judicial, hechos que ya han sido evaluados por la Corte Suprema, hechos que ya han sido evaluados por el Consejo Nacional de la Magistratura en su momento y que han sido archivados. O sea, para formular una recusación lo que habría que hacer es aportar elementos que permitan actualmente, en hechos actuales, ¿cierto?, dudar de la imparcialidad de un magistrado. Pero referirse a un artículo de un medio de comunicación social que salió hace muchos años, que contiene además unas supuestas declaraciones mías que yo en su momento señalé que no eran ciertas y exhorté a los periodistas para que hicieran público el audio, porque se señalan cosas que yo no he dicho ni podría haber dicho, y sin embargo esto se sigue sosteniendo. Entonces, a mí la verdad me causa bastante malestar, ¿no?, que se siga trabajando o se siga intentando este tipo de inhibiciones cuando en su momento, el código es claro, el Código Procesal Penal es claro. La Fiscalía, cuando el doctor San Martín tomó conocimiento de este proceso, de estos procesos, ¿qué debe hacer? Recusarlo. ¿Lo hizo? No lo hizo. Tiempo después, y a pesar de haber él ya emitido resoluciones, presenta ahora ya un pedido no de recusación porque no lo puede hacer sino de inhibición. La Sala Penal, sin la participación del doctor San Martín, rechaza el pedido de inhibición. Ya se presentó el pedido, ya se resolvió. O sea, me parece que todo este tema que se está armando, ¿no es cierto?, implica una conducta
que no se ajusta a los estándares del debido proceso. En conclusión, yo puedo tener discrepancias, claro, puedo ejercer mi derecho a crítica, pero todo tiene un límite. Bien, claro, en conclusión le decía por la mención directa, que es lo que legal, por ejemplo, en las agendas de la señora Nadine Heredia. ¿Esto usted dice la Corte Suprema ya lo resolvió en su momento? Eso fue resuelto también en su momento, recordará usted, y el Consejo Nacional de la Magistratura también. Tengo entendido además que el doctor San Martín dejó claramente establecido que él se había reunido no solo con el señor Humala, sino también se había reunido con la señora Fujimori, que es los que precisamente habían pasado segunda vuelta a fin de escuchar sus programas de gobierno respecto a la Administración de Justicia, porque él en ese entonces era presidente del Poder Judicial. Muy bien. No integraba ninguna sala. Bien, le agradezco, doctor Vargas Valdivia, como siempre, que haya estado con nosotros para aclararnos y explicarnos mejor estos temas. Muy amable, buenas noches. Gracias a usted, María. Hasta luego. Bien.